Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su canal, Soldados de Cristo. Es lo que tenemos que ser hoy en día, soldados de Cristo, con la palabra de Dios en las manos y el Santo Rosario. Recordemos que el Santo Rosario es el arma más poderosa de estos vuestros tiempos. Y la palabra de Dios para que no nos engañen los falsos profetas, que no nos vengan con falsas doctrinas. Y cuando digo esto, me refiero desde la jerarquía hasta nosotros los laicos. Estamos de vuelta, hermanos. Hoy va a ser como la segunda parte de lo que se habló en el último video sobre San Dimas y Santa Faustina. Dos temas. Yo ahí dije que como que se vinculaban, ¿verdad? Por la misericordia que mostró el Señor a Santa Faustina y a San Dimas. Pero hoy yo les había dicho que les iba a decir que es ese paraíso. Si profetas o los antepasados de Jesús fueron al cielo, al infierno, al purgatorio. ¿Cómo era eso antes? Porque nos podemos confundir, ¿verdad? Y estoy haciendo hasta hoy este video porque lo estaba meditando, la verdad, y también no tenía tiempo de grabar el video, pero ya estamos aquí de vuelta. Gracias a Dios. Antes de dar inicio en el tema, les pido que se suscriban al canal, le den like al video y comenten. Que pongan los comentarios que ustedes quieran, hermanos. Solamente se pide que tengan respeto, nada más. Vamos a estar también hablando en los próximos días sobre no a la comunión en la mano. ¿Por qué no en la mano y por qué sí en la boca? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia respecto a esto? ¿Verdad? Entonces vamos a estar grabando varios videos sobre ese tema. Vamos ahorita a entrar entonces en el tema. ¿Por qué decimos nosotros los católicos en el credo que Jesús descendió a los infiernos? Pero a Dimas, estando colgado en la cruz, le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué es el paraíso? ¿A dónde bajó Jesús? A los infiernos. Ese infierno es como el que conocemos. Todas estas preguntas vamos a estar respondiendo en este video. Véalo completo. No creo que sea tan extenso, pero sí son muchas citas bíblicas las que vamos a estar viendo y el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a dar inicio aquí, lectura del catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense lo que nos enseña el catecismo sobre que Jesús descendió a los infiernos, y eso es un dogma de fe. Es algo que no podemos negar, ¿verdad? Que Jesús descendió a los infiernos. Artículo 5. Jesucristo descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Dice el numeral 631. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Entonces aquí estamos viendo
que Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. O sea que sí bajó a los infiernos. Vamos a ver otro numeral. Numeral 632. Aquí está más desglosado lo que significa esto de que Jesús desciende a los infiernos. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador proclamado la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Vuelvo a leer eso. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Esto suena como a purgatorio, ¿verdad? Pero no es el purgatorio. Ahorita vamos a ir entrando en ese tema. La Escritura llama infiernos, Seol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Todos los antepasados de Jesús, San José, Juan Bautista, Noé, Adán, Eva, todos ellos, excepto algunos. Quiero creerlo así y ahorita les voy a decir por qué. Dice, porque los que se encontraban ahí estaban privados de la visión de Dios. Antes no iban al cielo, hermanos, las personas, aunque fueran justas, a que murieran santas, como lo sabemos ahorita, no iban al cielo, porque estaban privados de la visión de Dios por el pecado. La sangre del Cordero no cubría la total culpabilidad, la culpa de los pecados, no solamente era como que una reconciliación con Dios, pero no era como una reconciliación así plena, sino hasta que vino Cristo y en Él hizo nuevas todas las cosas. Lo que escuchamos en el Apocalipsis, la Santa Misa, el domingo que pasó, que Jesús hace nueva todas las cosas. Entonces Jesús hizo nueva todas las cosas, el Seol se deshizo. Ese Seol, ese Hades, esa morada de los muertos, otro nombre, el seno de Abraham, ya no existe. Cuando Jesús baja a los infiernos, no va a donde están los espíritus condenados, las almas condenadas, sino a las personas que murieron en la amistad con Dios, pero estaban en el seno de Abraham, en ese paraíso, donde Jesús le dice a Dimas, hey, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro, los infiernos. Y ahorita les voy a leer la Biblia, porque ahí habla más claro una parte, ¿verdad? Tal era en efecto a la espera del Redentor el estado de todos los muertos, malos o justos. Lo que no quiere decir que su suerte es idéntica como le enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Entonces, ¿a dónde descendió Cristo? A los infiernos. ¿A qué parte de los infiernos? Al seno de Abraham. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido.
Para los judíos, eso les digo que esto se los voy a leer en la Biblia, en los comentarios bíblicos. Para los judíos, la morada de los muertos era como un país gigante. Es lo que ellos imaginaban, es lo que ellos pensaban. Eran como un país gigante, una región gigante que estaba dividido por fronteras, donde iban las almas de los justos y los condenados. Por eso aquí dice en el catecismo que Jesús baja, que las almas santas que estaban allí en los infiernos estaban esperando al libertador para que fueran liberadas. Los condenados no fueron liberados. Otro numeral dice: hasta los muertos así anunciar la buena nueva. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo pero inmensamente amplia en su significado real de extensión, de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Escuchemos eso otra vez, porque aquí hay algo importante. Dice: es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo pero inmensamente amplia en su significado real de extensión, de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes. ¿Cómo? Se hacen partícipes de la redención. Por eso decimos que María es corredentora, porque ella se salvó, directita al cielo se fue, es partícipe de la redención, corredentora. Todos los que participan, los apóstoles, todos los que se han salvado, son partícipes de la redención del género humano. Son corredentores, colaboradores, participantes de la redención que Cristo hizo. Otro numeral, 635. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivan. Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, Hechos 3:15, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Hebreos 2, versículos 14-15. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1, versículo 18. Y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Filipenses 2, versículo 10. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el catecismo. Entonces, tenemos claro que Jesús descendió a los infiernos, no para liberar a los condenados, sino para liberar a los espíritus que estaban encarcelados, es decir, que estaban como lo que ahora para nosotros los cristianos es el purgatorio. Pero no era purgatorio en ese tiempo, era el seno de Abraham en los infiernos. Ahora vamos a ir a la Biblia para que quede más claro esto. Vamos a ver los versículos de la Biblia que nos da el propio catecismo. Vamos a ir ahorita a Efesios capítulo 4, versículo 9 y 10. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 4? Efesios
Efesios 4, versículos 9 y 10. Dice, lo voy a leer desde el 7, dice, cada uno de nosotros ha recibido su talento, y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Subió se refiere al que antes había bajado con los muertos al mundo inferior. El mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, vemos como dice aquí, que subió, que dice, ¿qué significa que subió? Se refiere al que antes había bajado con los muertos al mundo inferior, a los infiernos. Vamos a 1 de Corintios. Vamos a ver Corintios, ¿qué nos dice la carta a los Corintios? Capítulo 15, versículo 20. Vamos a ver muchos versículos ahorita en la Biblia para que quede claro este tema y no haya confusión de que el paraíso, el que Jesús le dijo a Dimas, es el cielo. No, no es así. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Vemos ahí otra vez, Cristo resucitó entre los muertos, siendo el primer primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo, pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero, y más tarde les tocará a los suyos, cuando Cristo nos visite. Está claro, hermanos. Por un hombre entra la muerte. ¿Por qué creen que no iban al cielo los antepasados de Jesús? Porque había muerte por el pecado. Y solamente un hombre, si un hombre fue el que trajo el pecado, un hombre tenía que venir a reconstruir, a hacer nueva todas las cosas de eso que estaba caído por el pecado. Y ese fue Jesucristo, quien vino a darnos vida eterna. Si es que tú y yo queremos esa vida eterna, porque hay que luchar. La vida eterna, el cielo, es un premio. Es un premio. No es que te lo va a regalar así Jesús. Nos lo regaló, sí. Pero es un premio. Es un premio, hermanos. Hay que luchar. Porque no solamente Dios es misericordia y por eso hago lo que yo quiero y me voy al cielo. Así no son las cosas. Porque hay muchos católicos que piensan de esa manera que como Diosito es amor, Diosito es misericordia, yo hago lo que quiero. Y no es así. Vamos a ir a Hechos 3:15. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Entonces, aquí como dice, mataron al Señor de la vida. ¿Quién los mataron? Pues los fariseos, los sacerdotes de la ley, todos ellos. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. ¿Quiénes son testigos? Los apóstoles. Son los testigos de la resurrección de Cristo. Vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8:11.
Romanos 8:11 dice, desde el 10 vamos a ver. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Voy a volver a leer eso y quiero que presten atención. Pero Cristo está en ustedes, Cristo está en nosotros, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Nuestros cuerpos pueden estar muertos por nuestros pecados, pero el Espíritu no. El Espíritu, y ese mismo, estoy hablando del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que le regresó la vida a Jesús, si tenemos ese Espíritu, ese mismo Espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú mueres, cuando una persona muere, el alma va a salir, va a ir a la presencia de Dios para ser juzgada, y ya le va a tocarse así el infierno, el purgatorio. Y independientemente de lo que le toque, el cuerpo va a estar aquí, va a estar muerto, va a estar hecho cenizas. Pero por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, ese Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, ese mismo Espíritu dará vida a nuestros cuerpos mortales en el día del juicio. Así decimos en el credo que la resurrección de la carne y la vida eterna, en el credo de los apóstoles. Dice fíjense lo que dice el comentario bíblico, pero no sobre estos versículos, sino el versículo 18, ustedes lo pueden leer. Dice: el Espíritu es mucho más que el consolador de los creyentes, pues Él lleva toda la creación a Dios. El creyente irá descubriendo que la transformación comenzada en Él afecta a todo el mundo. La gloria que ha de manifestarse, aunque la presencia del Espíritu en nosotros es muy discreta, nosotros esperamos la transformación de todo nuestro ser. Por ahora, aunque tengamos la paz de Cristo, el sufrimiento y las tentaciones impiden que gocemos de la gloria y seamos completamente libres. Mediante la transformación de nuestro ser, Pablo dice, la redención de nuestro cuerpo, alcanzaremos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces aquí nos explica pues el comentario bíblico. Dice que Pablo dice la redención de nuestro cuerpo, obtendremos la redención de nuestro cuerpo por ese Espíritu, por el Espíritu de Cristo. Es el que nos dará vida a nuestros cuerpos mortales. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Que los bendiga el Dios de la paz,
que rescató de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna. Que les haga adquirir todo lo que es perfecto, para que así cumplan su voluntad, pues Él pone en nosotros lo que le agrada por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que los bendiga el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Porque precisamente porque decimos que Jesús resucitó de entre los muertos. La Biblia lo dice, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que nos está diciendo esto. Vamos allá a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Dice: es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Es lo que nos estaba diciendo en Hebreos 13:20, ¿verdad? No miento, en Romanos, donde Pablo nos dice que la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Donde les explique allí eso. Pues Cristo quiso morir por el pecado para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Fíjense lo que voy a decir, o lo que dice la palabra de Dios. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y las potestades. Vemos que aquí Pedro, el primer papa, apóstol San Pedro, dice que esa agua del diluvio es una prefiguración del bautismo, es una figura del bautismo. Por eso dice: ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Entonces, ¿a quién fue a predicar a Jesús? A los espíritus encarcelados. Y luego dice Pedro: me refiero a esas personas que negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Vamos a otra cita bíblica, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6, dice: pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto, si bien en cuantos seres humanos han recibido la sentencia de muerte, a través del Espíritu viven para Dios. Entonces, a través del Espíritu vivimos para Dios. Antes ni eso. Estábamos muertos completamente por el pecado. Pero Dios, Padre, en su infinita misericordia, manda a su único Hijo para que entregara su vida por nosotros y nos diera vida eterna. Vamos a ir Filipenses 2,
versículo 10. Les digo, vamos a leer mucha Biblia el día de hoy. Filipenses 2, versículo 10. Dice: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Hechos 2:24. Luego vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Hechos 2:24. ¿Qué nos dice Hechos? Dice: pero Dios lo libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Por eso que Jesús resucitó entre los muertos, porque Él no tenía ninguna culpa, porque no hubiera sido no era posible que quedase bajo el poder de la muerte, ¿verdad? Dice: pero Dios lo libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Claro que no, pues era Jesús sin pecado, ¿verdad? Vamos a ir a Apocalipsis 1, 18. Y luego vamos a ir a Apocalipsis 20. Dice: en su mano derecha tiene 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de doble filo, y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Al verlo, caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Entonces Cristo es el que tiene el poder de dar la vida o quitarla. Tú y yo no somos nadie. Para esas mujeres, hombres, esas grandes, ¿cómo decirlo para no ser censurado? Pues todas esas farmacéuticas que se dedican a quitar la vida a los niños, ¿verdad? Desde el seno materno. Ya saben a lo que me refiero. No puedo ser más claro porque hoy se censura a quienes pues quieren denunciar ese homicidio en el vientre materno. Es un homicidio. No es una interrupción, como muchos dicen. Es un homicidio. Los homicidios se pagan con cárcel. Y si no los pagas aquí, pues los vas a pagar cuando mueras. Dios te va a juzgar, no yo. Dice Apocalipsis 20, 21, no me acuerdo. Donde habla sobre... sí es 20, dice: también vi unos tronos y sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. Vuelvo a leer eso. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida
y reinaron 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 2000 años. Feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él 1000 años. Dice: entonces, aquí Juan nos habla sobre la primera y la segunda muerte. La primera resurrección y la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Pues el infierno. Esa es la muerte, el infierno. Los que resucitan en Cristo, en la primera resurrección, o sea, del alma, estoy hablando del alma. La segunda muerte, que es del cuerpo, ya no tendrá poder sobre nosotros. Si el alma se salva, el cuerpo se salva. Si se muere el alma, el cuerpo se muere, ¿verdad? Vamos a ir a Salmos. Vamos a Lucas, capítulo 16. El Evangelio según San Lucas. Lucas 16, 22, 26. Donde habla sobre el rico y Lázaro. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Vamos a ver lo que nos dice el comentario bíblico sobre esto, porque quiero que entendamos esto, hermanos. Dice: esta parábola habla de la división del mundo entre ricos y miserables. La ley fatal del dinero lleva al rico a vivir aparte, alojamiento, movilización, diversiones, atención médica. La pared que construyó el rico en la vida presente será después de su muerte un abismo que nadie podrá salvar. El que haya aceptado esta separación se verá puesto al otro lado para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Un pobre llamado Lázaro. Jesús da un nombre al pobre, pero no al rico, trastocando así el orden de la sociedad presente que trata como persona al señor X. Dice, pero no al trabajador común y corriente. También vemos que Lázaro al morir encuentra muchos amigos, los ángeles y Abraham, padre de los creyentes. El rico, en cambio, ya no tiene amigos o abogados para arreglar su situación. El infierno es soledad. Algunos desearían saber cuál fue el pecado del rico para que fuera condenado al infierno. ¿Acaso negaba a Lázaro las migajas de su mesa? Pero eso no lo dice el Evangelio. Sencillamente el rico no ve a Lázaro echado a su puerta. Recuerda que tú recibiste tus bienes durante tu vida. El rico no ve a Lázaro que estaba a su puerta. El Lázaro actual constituye toda una legión y está a nuestra puerta. Se llama tercer o cuarto mundo. A escala mundial, los países más desarrollados y las minorías privilegiadas se han apoderado de la mesa a las que todos tenían derecho, esto es,
del poder real, de la cultura que impone los medios de comunicación de masas. Entonces, vemos aquí el infierno. En esta parábola del rico y Lázaro, vemos el infierno, hermanos. Vemos el seno de Abraham. Aquí dice que fue llevado al cielo por los ángeles al cielo junto a Abraham. O sea, el seno de Abraham, ese cielo es el paraíso es el seno de Abraham. Por eso dice fue llevado por los ángeles con Abraham. Mateo 12:40. Mateo 12:40. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el comentario bíblico. Dice: la señal de Jonás es la resurrección de Jesús. Vemos que la señal de Jonás es la resurrección de Jesús. Recordemos que nosotros aquí, los latinos y los judíos allá, cuentan diferente los días. No hay que confundirnos, porque decimos, entonces ¿por qué decimos que Cristo resucitó el tercer día? Y aquí en la Biblia dice que el Hijo del Hombre está 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. La señal de Jonás es la resurrección de Jesús. Todo el viernes, la noche, todo el sábado, porque fue el viernes durante 10, durante noche, de las 3, la hora que lo habían sepultado. Todo el sábado hasta el tercer día en la mañanita, que fue cuando resucitó, al tercer día. Romanos capítulo 10, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice Romanos. Vamos a rezar Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 7. Y luego, ¿quién bajará al abismo? Entre paréntesis está esto. Es una manera de decir que Cristo subiría de entre los muertos. Y luego, ¿quién bajará al abismo? Ese abismo que es en los infiernos. Hebreos 2. Último, Hebreos 2, versículo 14 y 15. Puesto que los hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esta misma condición y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. Entonces, Jesús muere, desciende a los infiernos y le quita el poder de la muerte al diablo. El diablo ya no tiene poder sobre uno. Nosotros, digámoslo así, tenemos el poder de nuestra propia muerte, si morimos o vivimos, para la vida eterna.
De este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. Jesús vino a darnos libertad, la libertad del pecado. Nos libra del pecado, Jesús. Como última cita bíblica, vamos a regresar a lo que estuvimos hablando vamos a ir al Evangelio de Marcos, me parece que es Marcos, cuando está Jesús y los dos ladrones crucificados. Es Mateo, hermanos, Mateo. Dice la palabra de Dios. No, pensé que era Mateo, disculpen, hermanos. Marcos. Es cuando Jesús, vemos, hay algo que les leí el video pasado sobre cuando Jesús le dice a Dimas que hoy estará con él en el paraíso. Vamos a ver qué le dice. Pero fíjense que Lucas, no he visto Lucas. Ahora sí, ya. Dice, uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo, y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué es el paraíso? Ya vimos que Jesús baja a los infiernos y todo lo que hizo. Vimos el seno de Abraham, vimos los cielos. Dice, ¿qué es el paraíso? Se pregunta el comentarista que comentó estos versículos. Nos faltan palabras adecuadas para expresar lo que es el más allá. En tiempos de Jesús, los judíos comparaban el lugar de los muertos a un país inmenso, dividido en regiones separadas por barreras insalvables. Una de esas regiones era el infierno, reservado a los malos y del que nadie saldría. Otro era el paraíso, en que los buenos estarían junto a los primeros padres del pueblo santo, esperando la hora de la resurrección de Jesús. Entonces, como les dije hace un momento, esto es a lo que quería llegar, ¿verdad? El paraíso está en los infiernos, separados, condenados aquí, justos acá. ¿Qué hace Jesús? Viene y va a este lado. No, porque acá están los condenados. Va para este lado, en el mismo infierno. Baja Jesús, se viene para acá, predica el evangelio y se los lleva con Dios a los justos, ¿verdad? A los que estaban en el seno de Abraham. Entonces, ¿qué es el paraíso? El paraíso es el seno de Abraham.
Hace 15 días yo le hice una pregunta a un seminarista. ¿Qué pasó con Elías? Vemos que en la palabra de Dios en Segunda de Reyes, me parece que es en Segunda de Reyes, nos habla sobre cómo Elías desaparece, ¿verdad? Creo que es Segunda de Reyes. Bueno, no recuerdo ahorita qué cita bíblica sea. Esta no la anoté. Pero sabemos que Elías fue arrebatado, ¿verdad? Al cielo. Bueno, desapareció en los aires. Yo le pregunté, ¿a dónde habrá ido Elías? ¿Al cielo o al paraíso? El seno de Abraham, el cielo que conocemos con Dios, o el seno de Abraham. ¿Saben cuál fue su respuesta? Que aún no está muy claro en la teología católica, ¿verdad? ¿Qué pasó con Elías? Si se fue al paraíso o se fue al cielo. Pero hoy estamos 100% seguros que está en el cielo. Pero en ese momento no se sabe. Vamos a ver. Es Segunda de Reyes, capítulo 2. Aquí puse la marca, dice. Vamos a ver. Cuando lo pasaron, dijo Elías a Eliseo: voy a ser llevado lejos de ti. Pídeme antes lo que quieras que haga por ti. Eliseo dijo: haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías dijo: pides una cosa difícil, pero si alcanza a verme cuando sea llevado lejos de ti, lo tendrás, si no, no lo tendrás. Mientras caminaban, conversaban. Un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio alejarse y clamaba: Padre, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego Eliseo no lo vio más. Tomó sus vestidos y los desgarró. Después recogió el manto que se le había caído a Elías y volvió a la orilla del Jordán. Golpeó las aguas con el manto, pero no se dividieron las aguas. Entonces exclamó: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? ¿Y cómo golpeará las aguas? Se dividieron y pasó Eliseo. Del otro lado lo vieron los hermanos profetas de Jericó y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces no sabemos aquí si Elías, aquí lo dice la Biblia, vamos a ver qué dice otra vez. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio alejarse y clamaba: Padre, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego Eliseo no lo vio más. Todo lo que dice la Biblia respecto a Elías. Sabemos que el día de la transfiguración de Jesús se aparecen Moisés y Elías. Pero realmente ese cielo que habla la Biblia es el cielo que conocemos, donde vamos a ir con Dios cara a cara, si es que morimos en su gracia, en su amistad. O es el cielo, o este cielo es el seno de Abraham. Hay una lucha ahí en este aspecto, en la teología. Vamos a ver lo que dice el comentario bíblico. El fin de Elías es como una última manifestación de Dios que vive y que da vida al hombre. Elías, el profeta solitario,
parece vivir en las alturas, lejos de la corrupción de los hombres. Por eso Dios no deja que muera como los demás, igual que Moisés, del cual nadie ha sabido jamás el lugar de su tumba. También Elías dará en cierta manera la impresión de escapar a la muerte. Ahora bien, estas dos columnas de la antigua alianza, Moisés y Elías, son los que rodearán a Jesús el día de su transfiguración. Nada, ni siquiera la muerte, puede vencer al que ardió de amor celoso por Yahvé, su Dios, y que peleó por él solo. Yahvé se llevó a Elías al cielo en un remolino. Aquí vale lo que decimos respecto de la ascensión de Jesús. La gente de ese tiempo creía que Dios vive en las alturas, y Dios, que habla a la gente de cada siglo conforme a su propia cultura, quiso que Elías desapareciera visiblemente como llevado al cielo. Entonces, desapareció. Eliseo ya no vio más a Elías. Pero vemos que Elías y Moisés se aparecen con Jesús en la transfiguración. Para mí, mi opinión personal, Elías fue llevado al cielo en ese momento. Puede que sea que sí. Yo quiero creer que sí. Así como Elías fue llevado al cielo. Yo creo que eso era como una, digamos, prefiguración de la ascensión de Jesús al cielo, ¿verdad? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que fuera de Elías, los demás, ese paraíso que Jesús le dice a Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso, no es el cielo. Con la visión cara a cara con Dios no es ese cielo, sino el paraíso es el seno de Abraham, que estaba en los infiernos. Les digo, los condenados aquí, los justos acá. Aquí no había sufrimiento, aquí sí. Y el rico estaba aquí y Lázaro estaba acá. Entonces espero no haberlos confundido. Si tienen preguntas, pongan acá en la caja de los comentarios sus preguntas. Con mucho gusto estaré contestando a ellas en el siguiente video. O allí mismo en los comentarios les estaría contestando, ¿verdad? Entonces, esto es todo por hoy, hermanos. Espero se hayan llevado algo bueno. Que se hayan llevado algún buen fruto espiritual. Que hayan obtenido paz en su corazón, sobre todo. Eso es lo que importa. Esto simplemente es para aprender, ¿verdad? Sobre nuestra fe cristiana. Sobre nuestra fe católica, que es lo que creemos. Seguimos creyendo que Jesús descendió a los infiernos, claro que sí, para rescatar a los justos, no a los condenados. Murió para darnos vida. Destruyó el poder de la muerte con su resurrección. Dios resucitando a Jesús. Jesús hace nuevo todo. Entonces hay que echarle ganas, hermanos. Por favor, suscríbase al canal, denle like al video y comente. Haga sus preguntas, apoye el canal, hermanos. Yo hago esto de corazón. Recuerden que yo no soy predicador ni nada, simplemente soy parte del pueblo de Dios, laico. No soy predicador ni nada de eso. Simplemente soy alguien que le gusta dar a conocer un poco sobre la palabra de Dios. Y estoy aprendiendo. No lo sé todo. Estamos aprendiendo, estamos en ese caminar. Les pido por favor sus oraciones. Y que nuestra Madre, la intercesora, nos bendiga. Que alcance esa bendición de Dios. Entonces nos vemos hasta el siguiente video si Dios así lo quiere.